estamos considerando la lección de el instrumento musical en la adoración. Y es algo que todo el tiempo se ha batallado, especialmente para entender, porque existe una fuerte atracción por parte del ser humano a hacer las cosas que nos gustan. Y este es el problema. Creo que desde mi punto de vista, leyendo la Biblia, ahí está el principal problema. Cuando el hombre se empecina en querer hacer lo que a él le gusta y dárselo a Dios, como que estamos obligando a Dios. Si a mí me gusta, a usted le tiene que gustar. Pero en cuestión de adoración no puede ser así. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es inspirada, la palabra que es autoridad, la palabra que nos debe a nosotros de dirigir, y por ella es la que nosotros debemos regirnos, no nosotros querer regir a nuestro Padre Celestial. Así es, leímos el día de ayer en el Amós capítulo 5, donde Dios dijo, mira, deja de estarme ofreciendo las cosas. El uso de música instrumental en la adoración ha causado división en la iglesia. Sí, vaya conmigo por favor en Efesios capítulo 5 y el versículo 19. Quiero a manera de presentación de la palabra de Dios que usted lea y medite en el versículo 19 de Efesios capítulo 5. Dice la palabra: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Antes de decir yo más nada, acompáñame al siguiente versículo en Colosenses capítulo 3 y el versículo 16. Y mire la similitud en el mandamiento expresado por el apóstol Pablo para la iglesia. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, dice el apóstol Pablo. Así que en el Nuevo Testamento le estoy leyendo las epístolas o cartas pastorales que enviaron los apóstoles, específicamente el apóstol Pablo. Y encontramos que en el Nuevo Testamento de Cristo respalda y aprueba el canto, no tocar añadiendo al canto, tocar instrumento musical añadido al canto. La oposición al uso de instrumentos de la música en la adoración, amados hermanos y amigos, se basa en los principios de interpretación de la Biblia que son esenciales para preservar el cristianismo del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que acabo de decir? Que nosotros debemos de usar la palabra de Dios para que ella sea la que nos instruya, nos dirija, nos diga lo que tenemos que hacer al momento de adorar a nuestro Dios. Mire, le voy a hacer una pequeña reseña, si el tiempo me lo permite, en relación a la historia de la música instrumental en la adoración. Comienzo por preguntarle si usted sabe cuándo se utilizó por primera vez el instrumento en el culto de la iglesia. Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nunca encontramos a la iglesia adorando a Dios con instrumentos musicales, ¿sí? Entonces, no vamos a ver nosotros absolutamente nada porque como no se utilizó, el Nuevo Testamento no dice nada sobre el uso de instrumento en la adoración. Pero la actitud y esa práctica nociva que vino al hombre después de la era del Nuevo Testamento, y esto puedo citar ciertas páginas históricas donde se da. La historia física secular, se me fue la palabra, la historia secular nos dice a nosotros que del siglo I hasta el siglo VII no hay un indicio en ninguna parte que algún tipo de grupo religioso, obviamente la Iglesia de Cristo tampoco,
¿verdad?, tenía nada de instrumento musical. Aún todavía comenzó a utilizarse con cierta moderación hasta el siglo XIII. Al menos existen algunos registros protestantes, vamos a usar el término. Y le explico cuando digo protestantes según la historia. Usted no encuentra esta palabra en la Biblia, protestantes, pero se llamaban grupos protestantes aquellos grupos religiosos que estaban en contra a la predominante religión que comenzó a adoptar Roma y a distribuir en todas las partes de su reino y en Europa especialmente, donde se tenía la religión del Estado. Es decir, sí, la idea es correcta de que sea solamente una iglesia la que nos gobierna, pero esa iglesia tiene que ser la que Cristo edificó, no la que el hombre haya edificado. Por lo tanto, esa unificación, como hoy en día quiere buscarse, la unidad en la diversidad religiosa, se proliferó en la edad oscura, en la edad medieval. Y ya para el siglo XIII existen grupos de oposición, que son llamados grupos protestantes, ¿verdad?, que protestaban en contra de la religión única del catolicismo, propiamente dicho. Y esta es la evaluación de la evidencia histórica. El uso de la música instrumental en la adoración no fue instituido por Cristo ni por sus apóstoles. Ellos no tuvieron ningún tipo de controversia en su uso. ¿Sabe por qué? Porque no se usó, simple y sencillamente. Fue añadido por el hombre. Esto lo tenemos que especificar. Ahora, si fue añadido por el hombre, y previamente le leí los versículos de Efesios y Colosenses donde se habla del canto al momento de orar a Dios, escucha ahora lo que dice la palabra del Señor en 2 de Juan, el capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo, y en los versículos 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Para mí, esos son uno de los versículos bíblicos, aparte de ser claros, que son resonantes, y cualquier persona que estamos tratando de adorar a Dios nos debiera dar cuidado, mucho cuidado, porque dice el versículo que si yo no persevero ¿en qué? En la doctrina de Cristo. Así que me es necesario perseverar en la doctrina de Cristo si quiero tener a Dios. Añade Juan, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, pregúntese, ¿cuál doctrina? La de Cristo. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Entonces, la enseñanza continúa extendiéndose. No solamente si no persevero en la doctrina de Cristo, no voy a tener ni al Padre ni al Hijo. Pero me dice también que si alguien viene a nosotros llamándose hermano o una persona religiosa que conozca de Dios, que hable de Dios, pero no trae la doctrina de Cristo, estoy yo obligado a no recibirle en casa ni decirle bienvenido. Versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa, escuche esto, en sus malas obras. Por no perseverar en la doctrina de Cristo, ya es algo completamente negativo. La Biblia lo llama malas obras. Entonces, usted que le encanta, usted que está a favor de la adoración a Dios con música, le invito por favor que busque en el Nuevo Testamento donde la iglesia adoró a Dios con música. Cuando encuentre un texto, si lo encuentra, me lo hace por favor saber y yo doy vuelta a esta lección, pido perdón, me arrepiento y les dije, hermanos, perdón por mi ignorancia de no buscar en la Biblia apropiadamente, pero sí existe este mandamiento. De no serlo así, quiero que usted recapacite, que se fije en lo que está enseñando, que se fije en lo que ha creído, que tenga mucho cuidado, porque esto es
tener a Dios o no tenerlo con nosotros. Y yo prefiero decirle a mi carne, te me aplacas con ese deleite de la música, porque no me diga que no es algo que nos deleita. Yo he escuchado algunos himnos con música y yo no le niego que suenan fantásticos, pero eso es para mí. Yo lo miro así, a mí me gusta, pero Dios no lo ha pedido. Y en adoración le voy a dar a Dios lo que Él pida, no lo que a Basilio le guste. Gracias por su atención.